enfocamos solamente en los adultos y nos olvidamos a veces de los pequeños, o solamente los pequeños se van a sus departamentos y no reforzamos como tal lo que ellos están aprendiendo. Entonces nos dice que es de suma importancia porque son ellos el futuro de nuestra iglesia. Y hay temas importantes como principalmente el tabernáculo o el santuario que ellos deberían de estar comprendiendo. Entonces por eso nos hemos dado la tarea de dar este taller para los pequeños de nuestra iglesia y bueno, para mí es muy bonito, es muy lindo el ver cómo estos pequeños han aprendido, han sido persistentes y constantes en sus clases y han aprendido todo lo que a continuación les enseñaremos. Vamos a entonar el himno, el canto tema que cantamos durante nuestro taller, que es el himno 32. Hermano, ¿nos puede poner solo la melodía, por favor? Ellos se la han aprendido de memoria, tanto su canto tema como su versículo. 32, por favor. Su versículo de memoria. Amén, ¿verdad? Bueno, y además de aprenderse su versículo y su canto tema, cada uno de los pequeñitos, en este caso fue Henry, Isa y Daniel, crearon sus maquetas que son las que están aquí atrás. Pero los chicos más grandes, aunados con sus papás, trabajando en conjunto, en familia, como es la verdadera educación que el Señor nos pide que tengamos en casa, hemos hecho la maqueta más grande. Entonces, en este momento, cada uno de ellos, acompañados por sus papás, van a ir presentando cada mueble que les tocó estudiar durante este taller. Vamos a comenzar entonces con el hermano Alejandro. Él tiene las cortinas. Bien, hermanos, buenos días. Bueno, me tocó hablar acerca de las cortinas. Como vemos aquí en la maqueta, el santuario estaba rodeado, encerrado. Dice que la cerca medía 100 codos de largo y 50 de ancho, aproximadamente como 45 metros de largo y 22.5 de ancho. Así que, hermanos, casi todos los cuadros que ilustran el tabernáculo le representa expuesto al sol, pero creemos que el atrio estaba protegido por aquellas milagrosas nubes que daba sombra a la vez al santuario así. Sabemos, ¿verdad?, también que en la Biblia había una nube que cubría todo el santuario, cubría todo el pueblo de Israel. La finalidad de una cerca, hermanos, es para excluir el que no debe estar adentro y proteger al que debe estar adentro. Quiere decir, hermanos, eso hacía lo que es la cerca del tabernáculo. En el Edén había, para proteger el árbol, pusieron querubines, pero en este atrio no tenía querubines. La entrada era sin cerradura. No se habla si tenía cerradura, no se habla, sino que era libre la entrada. En la entrada acampaban el pueblo, la
la tribu de Leví, de Judá, perdón, la tribu de Judá, era los que se encargaban de todo el santuario. También las bases significan, ¿verdad? Todas las bases que están ahí significan que Cristo Jesús es la base de todo principio, de tanto la familia como de toda la salvación. Dice también que la cerca era de lino blanco. El lino blanco, ¿qué significa el lino blanco? Dice la Escritura, habla acerca de la santidad. Sabemos que lo blanco en las Escrituras es santidad y pureza. Quiere decir, hermanos, que Dios siempre está, ¿verdad?, dando consejos para cada uno de nosotros. Debemos ser santos como el lino fino. 56 columnas que sostenían a las mantas de lino fino. 56 columnas. Vemos en ella una figura del cristiano que despliega a Cristo al mundo afuera y el creyente adentro. Ellas representan el hombre redimido que está en el cuerpo todavía. No reposaban sobre la arena del desierto, sino en las bases. Tenían unas bases, ¿verdad? Esas bases son las que sostenían esos. Cada columna contaba con un buen fundamento, tenía un buen apoyo. El portón, dice, había una sola entrada al atrio que contenía el santuario, era por donde entraba el israelita y entraban con su corderito y estaban en el sacrificio. No había cerradura, como le comentaba, no se dice de pasadores ni de barras, ni de abrir o cerrar el portón. No había querubines para cerrar el paso, ¿verdad? Nunca. Quiere decir que la salvación es una entrada gratis, sin cerradura. Era de 20 codos de longitud y su anchura, pues su altura era de 5 codos. De 5 codos, lo mismo que de las cortinas del atrio, lo que estaba en la entrada. Jesús dijo, cuando estuvo aquí, dijo que Él era la puerta. Él era el camino y la puerta. Por Él era la salvación. Así que, hermanos, me ha tocado las cortinas, algunas cosas más, ¿verdad?, que pendiente, pero aún tenemos tiempo para hacer. Esto es lo que significa las cortinas. Pureza, ¿verdad? El lino blanco es lo que significa. Hermana. Agradecemos al hermano Alejandro por su participación y siguiendo, como el hombre sigue de afuera hacia adentro, vamos a darle la oportunidad ahora a nuestra hermana Fernanda, que tiene el altar del sacrificio. Gracias, hermana. Feliz sábado, hermanos. Los invito, ¿verdad?, a leer nuestras Biblias en Éxodo 27, por favor. Con el permiso, ¿verdad?, voy a agarrar lo que es el altar del holocausto. Dice altar de bronce, Éxodo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura es de 3 codos. Ok, aquí podemos ver, hermanos, que es un cuadrado. ¿Sí? Está hecho por 5 codos por 5 y de altura son de 3. Está hecho de madera de acacia, de sittim. ¿Qué significa? La madera significa la humanidad, ¿sí?, que era incorruptible. Quería Dios que el ser humano fuera así. Y fue cubierto de bronce, más que nada, porque es una aleación con el cobre y el estaño que ayuda mucho a las altas temperaturas del fuego. Es el único utensilio, ¿verdad?, que es hecho de bronce. Es hecho todo cubierto, madera cubierta con bronce. Dice, y harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. En todas las esquinas tenían un cuerno, ¿sí?, cada uno de ellos.
El altar del holocausto, pues era cubierto con sangre, que representa la sangre de Cristo. Aquí los cuernos representan el poder de Dios. Significa que cuando uno pecaba, buscaba, sí, la misericordia y cubrirse del poder de Dios, que Dios nos protegiera por todas las inequidades que habíamos hecho. Dice, y harás, Éxodo 27:3 dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, y harás todos sus utensilios de bronce. Dice, y harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Bueno, estos tenían arillos, 1, 2, 3, 4, y con ellos, ¿verdad? Tenían lo que es esta madera, que también era cubierto de bronce, y con eso se podían levantar. O sea, como yo lo estoy agarrando, no lo podían agarrar. Tenían que hacer pelos de estas partes, pero como estaba medio frágil, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar. Dice el 6, harás también varas, bueno, ese es el que dice, ¿verdad? Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás con bronce. Y aquí, hermanos, algo muy importante, había una rejilla, ¿okay? Que era donde se ponía ahí, pues, después de rociar la sangre, se ponía ahí el animal, pero esta rejilla tenía que ir a la mitad, y no podía ir ni uno de abajo ni uno de arriba, estaba a la mitad. Eso también representaba, ¿verdad?, lo que era la misericordia de Dios, y todas las cenizas caían en la parte inferior, y cuando se terminaba, ¿verdad?, dice ahí en las escrituras que tenía que estar el fuego constante hasta que se terminara toda la purificación, y una vez que estuvieran las cenizas, el sacerdote se cambiaba de toda la ropa, o sea, absolutamente toda la ropa, y podía sacar las cenizas a otro lugar, ¿sí? Que es lo que nos habla de la purificación del pecado. Dice también que algo muy importante significa que es cuadrado porque significa la perfección. Le significa, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, está mirando hacia las 4 direcciones. También representa la limpieza de nuestros pecados, la gran misericordia que tiene Dios hacia nosotros. Y eso también representa Dios en su juicio, que seremos juzgados nosotros. Sabemos que Dios es misericordioso y nos ama, pero también Dios es justo, nos da justicia. Y es por eso que esto representa a Cristo Jesús, que Él tuvo que venir a pagar nuestros pecados, Él siendo el sacrificio. Amén, hermanos. Agradecemos a nuestra hermana Fernanda porque nos ha apoyado con el altar del sacrificio. Ahora vamos a darle tiempo a nuestro hermano Marcelino, que tiene la fuente. Feliz sábado, hermanos. A mí me tocó la fuente. Gracias. Bien. Esta es la maquetita de la fuente, ¿verdad?, que está después del altar del sacrificio. Si nosotros nos vamos a la Escritura, en la Escritura no encontramos que la fuente tenga alguna medida, que el Señor haya especificado medidas de ancho, de alto. No hay ninguna medida respecto a la fuente. Lo que nos dice es que estaban alineados el altar del sacrificio, la fuente y la entrada al atrio, al tabernáculo, estaban alineados. Entonces no nos menciona ningún tamaño, ningún peso, nada de una forma de transporte como normalmente en los demás tenía algunas horquillas, porque era donde se usaba o se incrustaba algo para poder moverlas del lugar. Esta no marca tampoco nada que tuviera ahí en especial para poder moverla del lugar.
Y la fuente, como el altar, están asociados a la obra sacerdotal de Cristo. La fuente se encontraba entre el altar del sacrificio, como lo mencionaba ahorita, en la entrada, y estaban en línea, ¿verdad? El altar del sacrificio estaba, la fuente, perdón, estaba como el altar del sacrificio a la vista de Dios, estaba expuesta en la parte exterior del atrio y estaba a la vista de Dios y a la vista de los hombres. Ahí era donde Aarón y sus hijos, los que iban a pasar a ser parte del sacerdocio, ellos lavaban sus manos y pies. En la parte de arriba era para el lavado de manos y en la parte de abajo era para el lavado de los pies. Bien, antes de entrar, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies porque era una ordenanza de nuestro Dios de que así lo tenían que hacer. ¿Qué nos indica esto? De que nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa, nuestra vida está basada en obediencia. Todo lo que Dios nos ha indicado debe de ser tal y cual al pie de la letra como el Señor nos lo ha mandado. ¿Qué pasaba si ellos no se lavaban las manos o se lavaban los pies? Pues eran destruidos, ¿verdad? Podían morir al entrar a esta parte, al lugar santo. Antes de iniciar el sacerdocio, fueron lavados completos. Dios indicó a Moisés que los llevara a la fuente y los lavara completos. Era un lavado completo, no solo de manos y de pies, sino de cuerpo completo. ¿Qué significaba esto? Era un símbolo de lo que Cristo haría por nosotros. Cristo en la cruz del Calvario nos lavaría con su sangre una sola vez para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Entonces, este simbolismo se estaba haciendo allí en el altar, en la fuente, como el simbolismo de la limpieza que Dios nos hace por medio de su sangre. El bautismo, uno solo, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Nos bautizamos y pasamos a ser parte del pueblo de Dios. La fuente era de bronce, dice, fundida de los espejos de las mujeres que clamaban ante el altar. Las mujeres que estaban clamando ahí en la fuente, estaba cubierta de los espejos de ellas. ¿Qué era esto? ¿Qué significaba esto? El espejo hacía ver a las mujeres su apariencia. Simbólicamente, la palabra de Dios nos hace ver a nosotros, los creyentes, nuestra condición espiritual. O sea que para ellos esto era los espejos hacían ver a las mujeres su apariencia. A nosotros la palabra de Dios nos hace ver nuestra condición espiritual. El silencio en cuanto a las medidas simbolizaba que Dios no nos limita su Espíritu Santo. Todo nos lo da sin medida para que alcancemos la salvación. Simbólicamente esto nos estaba diciendo ahí que el Señor no tiene ninguna medida en darnos o en proporcionarnos su Santo Espíritu. Según nosotros lo pidamos, el Señor nos lo irá dando conforme nosotros lo vayamos requiriendo. Bien, hermanos, esta es la información que tenemos de la fuente. Agradecemos al hermano Marcelino y ahora vamos a darle el espacio, vamos a entrar dentro del tabernáculo y vamos a darle el espacio a Isa. Ella tiene la mesa de los panes. Feliz sábado, hermanos. A mí me tocó la mesa de panes. Ay. La mesa está hecha de madera, acacia, coyote de oro. Tenía
longanizas. Ay. Ah, aquí tenemos longanizas. 12 panes. Que representan los 12 tribus de Israel. La medida son un coro, los coros, y luego y un coro en medio, el átomo. La mesa de los panes, la mesa, aquí te sentitaron. Y el pan de peseta, que yo siempre va a cuidar a su pueblo. Gracias. Amén, ¿verdad? Es muy lindo ver a los niños aprender acerca de la palabra de nuestro Dios y comprender acerca de su servicio que está realizando en el cielo. Ahora vamos a darle el espacio a Milan. A él le toca el candelabro de 7 brazos. Buenos días, hermanas. A mí me tocó el calendario de los 7 brazos. 6. El calendario de 7 brazos estaba hecho de oro, una caña central, un pie y 6 brazos. Consistía en 6 brazos que salían de ella y de la caña una lamparilla de oro con aceite puro de oliva. Era el único medio de tener luz y la luz representaba a Cristo. Debía ser labrado a martillo, lo cual representaba el padecimiento de Cristo en la cruz y el lugar del nacimiento de la iglesia, y por la cual los brazos sus miembros, porque lo que nos recuerda la como las almendras que estaban en la vara del sacerdote. La iglesia es el fruto de la muerte y la resurrección de Cristo. La caña en medio nos recuerda a Cristo como cabeza, y sus hijos lo reconocen como el centro de la fuente, la fuente de todo. Las lámparas llenas de aceite de oliva representan el Espíritu Santo, y el estar llenas representa la plenitud de los creyentes. Hay otros aspectos que se pueden ver en el calendario y es que tienen un lugar que llenar en la tierra en medio de oscuridad de la noche. Los platillos y despabiladores tienen una proposición,
una posición solamente como sus testigos y portadores de la luz aquí en la tierra. Si la condición del espiritual de los individuos que componen esta iglesia es buena delante de Dios, y si los santos viven en comunión con Él, cada uno sujeto a Cristo como como Señor y su palabra, poco temor del que el candelero no dé una luz clara y brillante, y estaremos esperando la madrugada de la mañana de la resurrección. Gracias, hermanos. Agradecemos a Milan que le tocó el candelabro de oro. Tengamos un poco de paciencia con los niños porque les ganan los nervios y se les olvida lo que ya habían estudiado. Ahora vamos a darle el tiempo a Alan, que tiene el altar del incienso. Buenos días, hermanos. El día de hoy me ha tocado hablar sobre el altar del incienso. El altar del incienso también es llamado el altar que está delante de Jehová. Este mueble representa su ministerio en el cielo. Ante la mesa en el lugar santo tenemos comunión por la lámpara luz delante de este altar, fragancia. Hay dos altares, ambos hechos de madera de acacia, ambos con cuernos, anillos y varas, ambos guardando fuego. Ante el altar de oro, sin embargo, no habían animales ni mortandad sobre este. Sobre este altar se quemaba incienso. Había fuego aquí, y el sacerdote lo traía en su incensario del altar de cobre afuera en el atrio. El fuego ardía. Había fuego aquí. Ardía continuamente sobre el altar. Constantemente se derramaba sangre sobre el altar de cobre. El fuego ardía, pero el incienso se consumía. Ambos altares tipifican la personalidad y la obra de Cristo, pero de maneras diferentes. Ante el altar de cobre, que estaba afuera, ilustrando a Cristo en la cruz, pero el otro adentro, ilustrando a Cristo en el cielo. El tema del primero es el fuego. El tema es el fuego. Y este es el de la fragancia. Y el de cobre es el fuego. No obstante, los dos altares están estrechamente relacionados. La sangre se derramaba sobre el altar afuera, en el Calvario, pero el antitipo ha entrado en las alturas en virtud de lo que dejó allí. El hecho es que el altar de oro hubiera sido inútil sin el altar de cobre. Todo israelita tenía acceso al altar afuera, pero solo los sacerdotes al altar de adentro. El sacerdote daba la espalda al altar de cobre al oficiar ante el de oro, recordándonos que el problema del pecado fue resuelto una vez por todas en el Calvario. El altar de cobre era uno de los vasos hechos de madera de acacia. De las características de esta madera hemos escrito ya, empleándola como una figura de la humanidad impecable e incorruptible del Señor Jesucristo. La madera en el altar estaba forrada de oro. Estaba forrado de oro y humano. El oro representaba a Cristo y estaba hecho de madera de acacia, que representaba el hombre. Y Dios ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo hombre.
todo cuando pidiereis a mi Padre en mi nombre, os los dará. Juan 16, 23. Así como su contraparte, este altar era cuadrado y los 4 lados iguales. Y este mueble proclamaba que lo es también con los salvos. En proporción con sus demás medidas, este altar era el más alto de todos los muebles, cuyas dimensiones conocemos. Este altar estaba frente al velo. Si es que el velo lo permitiría, la fragancia de su incienso penetraría en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Habían tan solo 2 anillos fijados en cada lado a este altar del incienso. La visión de Juan que vio, oyó, vino de los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios. El incienso era una figura de la oración. Sin duda, el olor grato llenaba el lugar santísimo. Todas las virtudes de la muerte de Cristo son gratas a Dios. Esta ha sido la explicación del altar del incienso. Agradecemos a Alan porque nos ha enseñado lo que significaba y simbolizaba el altar del incienso. Y ahora vamos a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ese espacio lo tiene Andrea con el arca del pacto. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. A mí me tocó el arca del pacto, en el arca del pacto, en el día de la expiación, que era el día 7º del mes 10º, tenía que entrar el sacerdote una vez y tenía que rociar sangre. La sangre caía en medio de los 2 querubines y eso representaba a Cristo cuando murió. El arca estaba hecha de oro, estaba hecha de madera forrada de oro. Tenía 2 querubines que estaban hechos de oro, del mismo lingote de oro, no podían ir separados. El arca del pacto representa a Cristo, lo que él es, mientras que otros muebles representan lo que Él hizo. Nadie puede comprender a Cristo, nos dice Mateo 11:27. Los querubines representan la gloria, era la gloria de Dios. El arca del pacto era la primera en salir a la marcha en Israel y era la que tenía que ir con túnicas especiales color azul de lino torcido. También era más importante esta que los otros utensilios. Los otros utensilios tenían que ir con pieles de carnero. Ahora pasaremos al contenido. Las tablas de la ley, como sabemos, en el libro de Elena G. de White nos dice que las tablas de la ley eran de color azul. ¿Por qué? Porque eran hechas de la piedra del trono de Dios, del zafiro azul. Y las piedras de la ley habían encontrado protección en Cristo, porque nosotros las quebrantamos, como podemos ver en la historia de Éxodo, de las primeras tablas que nosotros fueron quebrantadas por nuestra culpa. Entonces la ley encontró la protección en Cristo y la ley nos ayuda a llegar hacia Él. Cuando el arca no podía estar abierta, por eso se le había hecho la tapa y por eso se le llamaba propiciatorio, porque significaba salvación. Y no podía estar abierta porque si uno la veía podía caer muerto. Ahora pasaremos al maná. El maná solamente podía durar 1 o 2 días cuando Dios se lo daba al pueblo, pero dentro del arca duró por siempre. Y esto representa a Jesús, que el maná era pequeño, redondo y blanco. Y Jesús fue humano, perfecto y con una conducta intachable. La vara de Aarón, pues se puede relatar como una historia triste, pero en realidad Dios la muestra como una historia donde nos enseña que no debemos de querernos sentir más que los demás. Y la vara de Aarón
representa la vida de Jesús. Jesús floreció, reverdeció, floreció y dio su fruto. Jesús resucitan las personas Jesús resucita y con él resucitan las personas que murieron, que es reverdeció y floreció. Y dio su fruto es cuando resucitan todas las personas en su segunda venida. El santuario, cuando lo hizo Salomón, podemos ver que en el arca del pacto ya no se encontraba ni la vara de Aarón ni el maná. La Biblia no relata por qué ya no se encontraban, pero nos dice que su significado durará por siempre. El propiciatorio se puede traducir como caporet en hebreo, que significa cubrir, calafatear o gracia. Y este ha sido el arca del pacto. Ahora voy a hablar sobre el armazón de la parte de afuera del atrio, que estaba hecho en 3 partes, que era la parte de atrás, las 2 partes de los lados y la parte de adelante. El santuario tenía 3 pasos, que era sentarlo sobre las bases, colocar las tablas y poner las barras. Estaba compuesta por 48 tablas, que son las paredes, que estaban hechas de codo y medio de ancho. La plata era regla general de peso básico y su valor era variable, pero en el que construyeron para el tabernáculo era de 10 gramos, en relación con la voluntad de Dios, que expresó 10 mandamientos. El material dado en ofrenda voluntaria, pero la plata vino por mandato. O sea, todos podían dar lo que ellos quisieran. Por ejemplo, alguien podía ofrendar algunas joyas o telas, pero ahora era mandato que todos tenían que dar la plata. Las tablas tenían 2 espigas que eran de extremo a extremo inferior, los cuales se ponían sobre las basas, los cuales representaban los 2 testimonios de la Biblia. Las espigas servían en la base para separar la basa y la tabla. Tenían medio 5 tablas y la barra de acacia era para unirlas, las cuales representan a Cristo, 3 o 2, que nos dice que 3 o 2 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Todo hombre conocía el vínculo que ellos tenían con las basas, porque a lo mejor decían, yo ofrendé un poco de esto y pues ahora se fue utilizado para el tabernáculo. Las tablas individualmente eran la figura del creyente. La madera de acacia provenía del desierto, es una madera que se conoce solamente en el desierto. En el tabernáculo podemos observar que, por ejemplo, hay otros utensilios que eran de diferente madera, pero esta era de madera de acacia. Y los árboles en general se representan a los hombres y mujeres en la Biblia. Las tablas eran colocadas una vez y convertidas sobre basas de plata. La redención separa del mundo y puesto seguro sobre fundamento nuevo. Eso es lo que significa que esté separadas por las tablas. Dios nos ha separado del mundo. Y esta ha sido la información. Agradecemos a Andrea por la información de pacto. Bueno, ya vamos terminando. Yo voy a cerrar con lo que es las cortinas que estaban sobre el tabernáculo eran representación de Cristo. Nos dice que él era representado porque Él es cabeza y está sobre todo y sobre de todos. También nos dice que no tenía piso el santuario, y a lo mejor muchos preguntaremos por qué no tenía piso el santuario, pero nos dice que el tabernáculo representaba su gloria. Entonces, al representar su gloria, no podía ser pisado por el pie del hombre nada de lo que en él había. Entonces, por ese motivo no había piso. También nos dice
que cuando el sacerdote entraba y podía ver las cortinas, cuando el sacerdote entraba, la parte de adentro, podía ver esta cortina que estaba hecha de lino, que era de colores y tenía unos querubines. El sacerdote tenía que entrar para poder ver toda la gloria y todo lo hermoso que había dentro de ella. Nos dice que estas 4 cortinas representan los 4 evangelistas que presentan desde 4 puntos de vista la vida de nuestro Dios en esta tierra. También las 4 cortinas nos revelan y nos relatan su historia en el tabernáculo. La primera, que es la de encima, es la de piel de tejón, que es la que podemos ver en esta parte. La piel de tejón significa la humillación cuando Cristo vino a este mundo. Y nos es representada también por esto, porque cuando los enemigos veían el santuario desde fuera, ellos veían algo sencillo, sin ningún atractivo. Era una tela ceniza, gris, y no se veía ningún atractivo. Entonces para ellos no era atractivo. Pero cuando podía entrar el sumo sacerdote y el sacerdote dentro de ellos, podían ver toda la majestuosidad. Esto nos habla de Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, todos lo veían como simplemente el hijo del carpintero y despectivamente hablaban de él. Sin embargo, al saber quién era Cristo, podíamos ver toda su gloria. La piel de carnero nos habla acerca de la obediencia, cómo Cristo veía a su hijo desde el cielo y nos dice que era rojo, como en Génesis 22 nos habla de un carnero. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, le dice entonces Dios que no lo haga, y entonces le pregunta a Isaac, ¿y dónde está el carnero para el sacrificio? Y entonces aquí está la respuesta donde nos dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero del mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario sacrificar este animal para poder sacar su piel y poderlas teñir de rojo. Sin embargo, con la siguiente cortina era hecha de pelo de cabra. Se retiraba el pelo del animal y no solo su piel, sino solamente el pelo. En este caso nos representa que en el pelo, aun cuando tenía que morir el pelo al ser cortado del animal, nos representa vida y resurrección, porque se le daba un nuevo uso. Las mujeres tejían el pelo de la cabra para este tipo de tela. Por último tenemos la tela de colores, que es la exaltación en el cielo de nuestro Dios. Esta tela estaba hecha de lino blanco y que representa la humanidad de Cristo aquí en la tierra, como cabeza de cada uno de nosotros, donde Él estaba sobre las tablas, que ya vimos que las tablas representaban a cada uno de nosotros. Todo este material que les hemos presentado el día de hoy, lo hemos presentado con los niños porque valoramos el trabajo y el esfuerzo que cada uno de ellos hicieron. Y Dios también valora el trabajo que cada uno de ellos hace al aprender y valora el trabajo de nosotros como padres para que ellos puedan aprender todo esto. En el Espíritu Profecía nos dice que nosotros estamos viviendo en el día de expiación. Y cuando se vivía el día de expiación en el pueblo de Israel, hacían lo siguiente. Principalmente se reunían todos como estamos ahora nosotros reunidos alrededor de esta maqueta del santuario, y al estar todos reunidos dice que 10 días antes se comenzaban a tocar las trompetas para que el pueblo estuviera listo y preparado para el juicio de Israel. La segunda cosa que se hacía era que se exigía acto de presencia de todo el pueblo. No podía quedarse nadie en su casa, no podían realizar ningún trabajo, tenían que reunirse todos alrededor del tabernáculo para seguir por fe la obra del sumo sacerdote. Debían afligir sus almas y buscar en sus vidas el pecado por la gracia y el poder de Dios y arrancar el pecado de su vida. Debían ayunar en el día de expiación, y esto no significa que nosotros tengamos que estar ayunando desde 1844 para acá, sino lo que significa es que el Señor nos ha dado un tipo de alimentación el cual debemos de seguir, y también nos habla en su palabra acerca del ayuno práctico, que es la piedad, y es lo que quiere que nosotros estemos practicando, ya que todo este propósito de la reforma y de la vida práctica con la piedad lo que hace es que mantiene una mente clara en nuestra vida para que nosotros podamos estar preparándonos al igual que el pueblo de Israel para este juicio que se viene. También nos dice que no es que el trabajo servil no es que no estemos trabajando, sino que estemos enfocados en Dios y que no haya nada que nos distraiga de nuestra mente en Él. Al terminar el día de expiación solamente había 2 grupos.
Uno era el de los que habían simpatizado y habían entregado su vida a Cristo, y el otro era todos los que no habían obedecido y aceptado al Señor, y entonces eran los que eran sacados del pueblo y destituidos de él. Entonces, ¿en qué lado estaremos nosotros en el fin de estos días? También preparamos a los niños para que ustedes puedan observar lo que era el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Puedes pasar, Henry, por favor? El sacerdote era el que podía asistir durante todo el año al servicio, pero el sumo sacerdote solo podía asistir durante el día de expiación. Sus celas estaban hechas del sacerdote de lino blanco, el cual era hecho y representaba a la esposa de Cristo, que sus vestiduras son blancas. En el caso del sumo sacerdote, tenía colgado un pectoral. ¿Qué representaba el pectoral? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, ¿representados con qué? Con los 12 panes. Con las 12 piedras. Las 12 piedras. A sus lados tenían 2 piedras de ónix, estas negras que están aquí, donde tenían escritas con letras de oro los nombres de las 12 tribus. Estaba hecho su tela igual de lino, y la tela de la que estaba hecho esta parte de aquí era de la misma tela de la que estaban hechas las cortinas, de lino torcido en azul, púrpura y carmesí. Y las campanitas que ustedes pueden ver abajo, que se ha escuchado durante todo el servicio esta mañana, eran las que tenía el sumo sacerdote, para así cuando él se movía, el pueblo podía seguir por fe su obra de adentro sin que ellos estuvieran ahí. Entonces, eso era la vestimenta del sacerdote y del sumo sacerdote. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, quiero agradecer a cada uno de los papás que estuvieron persistentes asistiendo a sus clases, que estuvieron apoyando a sus hijos, que estuvieron haciendo todas sus actividades. Y por último, les dejo el versículo que tiene Proverbios 23-26, donde me dice: dame, hijo mío, tu corazón y andemos en tus caminos. Entonces, que nuestros hijos que sea Dios quien tiene el corazón de nuestros hijos y no el mío. Esa es nuestra oración. A continuación vamos a tener un especial por parte de Andrea, y al terminar vamos a orar y vamos a dar por concluido este servicio. Al final del servicio de todo el programa del culto divino, si alguien gusta puede pasar para que puedan ver el tabernáculo. Buenas tardes, hermanos. Ya una vez que hemos escuchado todo esto del santuario, espero que esta canción pueda traerles el siguiente significado que tiene el santuario. Para honra y gloria de Dios, el santuario. Yo sacerdote. Nuestro abogado ante el Padre, que en el templo hecho por Dios, mis faltas borra en el santuario. Preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra en el santuario.
mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Lo así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario, En el santuario. Amén. Que no han nada para mí y yo ahorita en medio de ellos. Conforme a todo, conforme a todo lo que ha montado. El diseño del tabernáculo y el diseño del sustentito. Esta es la ley. ¿Es todo? ¿25? ¿O doy un 9? Les voy a pedir que nos inclinemos de rodillas los que podamos. Gracias, Padre Santo, le damos en esta mañana, Señor, porque nos ha permitido culminar este taller. Gracias, Señor, por su dirección. Gracias, Señor, por cada uno de estos niños. Gracias porque ha puesto en el corazón de sus padres, Señor, que ellos puedan aprender. Le pedimos, Señor, que en cada uno de ellos se haya sembrado una semilla en la cual ellos tengan el deseo de seguir aprendiendo de usted. Que ellos puedan, Señor, entregarle su corazón y puedan seguir en su camino. Que ellos puedan seguir, Señor, en la senda que los lleva hacia usted y un día puedan caer de rodillas para darle gracias, Señor, por todo su sacrificio. Le suplicamos que nos siga acompañando, que se quede con cada una de las familias que han asistido en esta mañana. En el nombre precioso de mi Señor Cristo Jesús. Amén.